buen día. Nuestro invitado es el señor Nelson Hahn, es un vicepresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Es un contador público y es un investigador, un estudioso, un lector, un hombre preocupado por el devenir del país. Buen día, Nelson, y bienvenido al cafecito. Buenos días, aquí a tu orden, a la orden de ustedes. Gracias. Bien, yo creo que podemos comenzar hablando del Código Penal, porque de alguna manera tiene aspectos que vinculan con tu sector. Sí. Hay artículos ahí que tienen, que marcan posibles sentencias contra empresarios por distintas razones. ¿Qué te parece el proyecto de Código Penal, lo que se conoce? Sí, bueno, no soy un experto en el área de derecho, pero el Código Penal debe ser reformado. Creo mucho en las reformas. El concepto de la reforma es hacer algo para bien. No lo visualizo que sea para mal. Así que no me preocupa la reforma constitucional, la reforma penal, la reforma tributaria. ¿Por qué temerle? Tenemos que enfrentar eso. Y en materia fiscal, que es mi área de expertise, la ley que sí hay que tenerle cuidado es la ley de prevención al lavado de activos, que tipifica el delito tributario como un delito precedente de esta ley, y por consiguiente, si identifican un delito penal, tú vas a pagar plata, pero vas a pagar con prisión. Entonces ya la pava está poniendo en otro. Pero esa ley no está aprobada ya. Sí, está aprobada. Lo que no se ha puesto en ejecución prácticamente. Y sí se ha puesto. Lo que sí ya han habido casos de tipificar de delito tributario. Esos casos de alcohol fraudulento que hubieron fueron tipificados por esta ley y han tenido esos contribuyentes serias dificultades. Y entonces, para usted eso no está bien. Eso está bien. Está bien. Eso está bien. Que tengan que pagar con cárcel y con dinero. Sí. Pero a la vez, y ahí es donde yo creo que el sector público le ha ganado la carrera al sector privado, porque el sector público creo que está exigiendo más a los que siempre pagan, que paguen más, y el Estado no ha avanzado tanto en transparentar, priorizar y eficientizar, que son cosas diferentes. La prioridad es decir, yo no puedo hacer, estoy en el Estado, en el poder, hacerle un teleférico a mi madre de su casa a la iglesia para ir para visitarla, ¿no? Esto no es una prioridad, pero pudiera hacerlo transparente. Pero no es una prioridad. Entonces, aquí hay que aclarar las reglas. Estamos hablando de la reforma fiscal, pero per se hay cositas como antes que hacer. Usted hablaba del término reforma y de manera lógica el no temer a la reforma en caso de que se acoja a estas características primordiales. Sin embargo, de manera tradicional, la reforma ya refiere al temor de más impuestos y de más carga impositiva justo a ese rango que quienes pagan. Cuando hablamos de reforma tributaria y fiscal, estamos hablando justamente también de perseguir una mayor ejecución del gasto, mayor transparencia y eficiencia. Hasta el momento no se ha dado a conocer un borrador formal por parte del gobierno. Sin embargo, desde su perspectiva y experiencia, por supuesto, ¿cuáles deberían ser esos puntos que no pueden quedarse en una reforma más allá simplemente de recaudar más impuestos? Sí, interesante. Si el temor de los ciudadanos, que cuando se habla de reforma y en temas fiscales es que va a ser para peor, es que desde 1992, cuando se crea el Código Tributario de la República Dominicana bajo la Ley 1192, no hemos tenido más reformas fiscales, hemos tenido reformas tributarias. ¿Cuál es la diferencia? La reforma tributaria solo toca los ingresos. Desde el 92 hasta la fecha es para subir tasas, ampliar bases, pero el gasto no se ha hablado de ello. Y la reforma fiscal debe tocar el ingreso, pero también el control del gasto, que es a lo que te refieres. Pero vamos más allá. La ley
1.11 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, 1.11 desde el 2012 establece cuál es la ruta a seguir para una reforma fiscal y establece el pacto fiscal, que es algo más amplio. Yo soy de los que cree que debemos hablar de reforma del Estado, no solo de reforma fiscal ni de pacto fiscal. En el pacto fiscal hay una ley que es muy importante que se apruebe antes de hablar de reforma tributaria, y es la ley de responsabilidad fiscal, que recae sobre el Estado, que debe transparentar el gasto, no debe endeudarse más allá de un porcentaje del Producto Interno Bruto, porque la deuda que estamos tomando, el pago de los intereses es enorme, el pago de capitales es grande. Entonces hay que arreglar las cosas, hay que controlar el gasto. Mire, ¿en qué jurisdicción, en qué países del planeta los contribuyentes suelen tener vocación de pagar sus impuestos? Donde perciben que el Estado es retornable, prioriza, eficientiza y transparenta el gasto. Y aquí no lo somos. Y a veces escucho representantes del Estado y dicen, bueno, es que no podemos hacer nada por el gasto. ¿Cómo que no podemos hacer nada por el gasto? Primero, ¿qué plan tenemos para combatir la corrupción? Señores, aquí hay personas devolviendo 200 millones de pesos, 500 y 1.000 millones de pesos. ¿Qué garantía tiene la ciudadanía de que se va? ¿Qué mensaje nos están dando? El primer mensaje debiera ser aprobar la ley de responsabilidad fiscal. Pero debe haber, y yo digo que concomitantemente, no junto a, la reforma del Estado debe ir concomitantemente con la reforma fiscal. Porque va a haber que aprobar la reforma fiscal, pero debe haber como una promesa, debe haber un plan de acción de qué vamos a hacer con la corrupción. ¿Qué porcentaje del presupuesto se va en corrupción? Priorizar el gasto. Priorizar el gasto. Por ejemplo, algo sensitivo. ¿Por qué razón a los diputados hay que darle 2 exoneraciones en su periodo y a un maestro no? Yo no sé si está bien o está mal. Nada de lo que yo diga es sagrado. Yo estoy abierto a cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué hay que darle el barrilito? ¿Por qué la publicidad se gastaron alrededor de 6.000 millones de pesos? Y no es que esté de acuerdo, lo que hay que cambiarla. Debiéramos dar publicidad estatal para enseñar a la gente a conducir en la calle, para enseñar a la gente a alimentarse. Si nos alimentamos mejor, gastamos menos en salud, etcétera. Entonces creo que hay que hablar de reforma del Estado concomitantemente con la reforma tributaria, y que el gasto hay que reducirlo, eficientizarlo. No reducirlo, porque necesitamos plata para seguridad ciudadana, para transporte, para salud, etcétera. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social debe ejecutarse. ¿Cómo es posible que sean 12.000 pesos al año de medicina y con algo grave, que es que alrededor de 600.000 pesos al año es el tope? Si una gente con pocos recursos le da un cáncer y consume los 600.000, esa plata la tiene que buscar. La misma reforma del Código Tributario, la figura de la cesantía, que es un pasivo laboral que crean las empresas, que muchas veces el pasivo laboral es más grande que el patrimonio. Así no debe ser. Entonces, yo tengo que hablar de reforma del Estado concomitantemente con la reforma fiscal, y que el Estado nos dé ciertas indicaciones de que se va a tomar esa ruta, y que la ciudadanía se empodere, la sociedad dominicana, de que en la medida que van transcurriendo las acciones del Estado, los ciudadanos podamos medir cómo vamos en el proceso de alcanzar el objetivo final, que es una mejor redistribución del ingreso y elevar el nivel de vida de los dominicanos, porque tenemos 50 años creciendo sostenidamente, pero no se ha visto, no se refleja en esa misma proporción en mejorar el nivel de vida de los dominicanos. Sí ha mejorado el nivel de vida de los dominicanos, pero no en la proporción del crecimiento constante que Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bueno, seguimos esta conversación con el señor Nelson Han, que es un contador público autorizado y autorizado a hablar con la propiedad que lo hace, porque es un hombre que estudia, que investiga. Porque muchos profesionales solo se gradúan y ya, ¿no? Este hombre siempre está en lo suyo. Y entonces se está hablando de reforma fiscal, de nuevos impuestos, de menos impuestos. Finalmente, en su opinión, ¿qué es lo que conviene? Bueno, no, creo que hay que hacer una evaluación sensible, porque hay muchas propuestas. Yo solo quiero, para fines de los escuchas,
que hay una reforma que está tomando mucho auge y es grabar todo con el ITEVIS y bajarlo al 10%. Y eso hay que compararlo con el 18% de lo que hoy está. Cuando tú le pones carga, decimos nosotros lo que hacemos estudios, te das cuenta que el 10 de todo, ese primer quintil de la economía, que son los que menos ganan, entonces van a pagar más impuestos cuando el 80% de lo que consumen está grabado, van a pagar más grabándoselo a todo el 10% que como es hoy al 18%. Entonces, tal vez la respuesta de algunos, vamos a devolverle ese ITEVIS que pagan con una tarjeta tipo rescate. Y yo quisiera que me indicaran en qué jurisdicción del mundo están funcionando el asistencialismo. Yo siento que hay que evaluarlo. Siempre digo que ninguna opinión que tenga es cerrada, pero creo que sociológicamente, institucionalmente aún no estamos preparados para grabar toda la economía. Las jurisdicciones donde se graba toda la economía es donde el salario mínimo es 3 y 4 veces el de la República Dominicana. Con el salario mínimo que tenemos, el primer quintil que nosotros tenemos, no resistiría ese cambio. ¿Qué es lo que es el quintil? Los quintiles son los rangos de ingresos que tienen los ciudadanos. El primer quintil es el de menos ingresos, que llega como hasta alrededor de los 30,000 pesos. Y que al final, quiero que sepan que no es la clase baja la que se perjudica, ni la clase alta. No, es la clase media. Es la clase media. Porque la solución que le tienen a la clase baja para compensarle el ITEVIS si graban toda la economía es el asistencialismo. Pero la clase media va a ser afectada. Y recuerden que la clase media tiene alrededor de 8 años que por la ley de presupuesto congelan la exención contributiva anual que está alrededor de 35,000 pesos mensuales. Es decir, hoy están exentos de pago de impuestos sobre la renta los que ganan salario hasta 35,000 y debieran dar por los 53,000. Es decir, que esa es una deuda que creo que tiene el Estado con la clase media. Una de las visiones también que se contempla dentro de esta reforma es formalizar un amplio sector comercial de la población y que por ahí también pueda entrar ingresos adicionales. Sin embargo, ahí recaemos otra vez en esa clase media, en esos pequeños empresarios, microempresarios, emprendedores que ahora mismo tienen el miedo de formalizarse justamente por las condiciones impositivas existentes. Una reforma en ese sentido, el mismo tema del anticipo, las evaluaciones en ese sentido, ¿pudiera realmente motivar a un mayor porcentaje de formalización? Eso por un lado. Y te dejo la segunda pregunta de una vez. Se supone que esta reforma también lograría mejores condiciones internacionales ante deudas y posibles préstamos. Pero en el nivel de endeudamiento que estamos, ¿eso realmente refiere o es muy tarde? ¿Refiere a mejoras o es muy tarde para la curva, aunque tengamos mejores condiciones? Primera pregunta. Bien. El tema del anticipo. Pienso que es una gerencia mal llevada. Yo finalmente no estoy de acuerdo con el anticipo. ¿Por qué se crea el anticipo? El anticipo se crea con una buena intención del legislador a nivel global, cualquier jurisdicción, en algunas jurisdicciones, para darle flujo de caja al Estado. El anticipo es que si tú pagaste 120,000 pesos de impuestos, esa empresa pagó 120,000 pesos de impuestos en un periodo, el siguiente periodo lo va a dividir entre dos y va a pagar 10,000 pesos mensuales. Mediante ese pago de los 10,000 pesos mensuales, el Estado va a tener caja, flujo de cash flow, flujo de caja, dinero, para hacer compromiso de gasto corriente, gasto de capital. Eso está muy bien. Ahora, y ese anticipo no es que tú lo pierdes. Si el siguiente año pagas 150,000 pesos, te da el impuesto sobre la renta, va a disminuir los 120 y pagarías 30. Entonces, ¿qué entiendo? Que el Estado debe ser un mejor administrador, porque hay 4 anticipos por ley. Lo quiero interpretar así. Los cierres en este país son el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. Los cobros que hace el Estado en esas 4 fechas, lo que tiene que hacer tesorería, saberlo administrar bien. Y ahí queda inmediatamente eliminado el anticipo. No está más decirle que
necesitamos un Estado organizado y unos empresarios organizados. Cuando el sector privado a muchos le quiten el anticipo y esos 150,000 pesos que tienen que pagar el año que viene no hayan hecho alguna reserva o alguna estrategia financiera, van a tener que salir a buscar un préstamo para pagar eso. Así que hasta cierto punto a los desórdenes, el anticipo, el adelanto del anticipo le ayuda a que al final del periodo nuevo no tenga que pagar ese impuesto. Pero yo lo que creo que tenemos que tener un Estado eficiente y un sector privado eficiente. Usted paga sus impuestos en el momento que lo corresponde y el Estado lo debe administrar bien. Ciertamente que el riesgo país, tu segunda pregunta, mejora con una reforma fiscal integral que miden las medidoras de riesgo, crecimiento y sostenibilidad de la deuda. Entre otras cosas, esos son de los factores que no están seguros y por eso tenemos una categoría que no es de grados de inversión, lo que denominan grados de inversión. Si llegamos a grado de inversión, que debe ser uno de los objetivos de la reforma, entonces vendrán mucho mayor nivel de inversión porque hay empresas a nivel global que si el país no tiene grados de inversión, no invierten. Y aún esa inversión extranjera aquí no llega por esa situación y creo que hay que aprovechar este pacto fiscal para que podamos calificar a grado de inversión. Y entre la posición del gobierno y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué posibilidades hay de lograr acuerdos? Bueno, siempre el Fondo Monetario Internacional está abierto. Lo que tenemos hay que evaluar si hay necesidad de esto. Yo pienso que con el pacto fiscal que se haga no va a haber necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. Porque vino una misión del fondo. Sí, ellos siempre vienen a hacer revisiones y lo que opinaron de la revisión que hicieron es que vamos bien. No como debiera ser, pero que vamos bien. Y ya dieron su posición sobre el tema del pacto fiscal y que importante es que el país se ha abocado a estudiar la reforma. Yo creo que esta pregunta se quedará para después de la pausa, pero me gustaría saber qué opciones pudiera proponer el gobierno y las personas que están trabajando esta posible reforma para que la clase media descongestione, respire un poco en esa carga impositiva de la que ha sido, digamos que la mayor afectada en términos no solo del gasto que esto refiere, sino de recibir esa eficiencia que hasta ahora no se ha producido desde el Estado. Dejo ahí. Bien, vamos a los mensajes y la respuesta después. Estamos en el cafecito. Bien, estamos conversando con el señor Nelson Hans, es contador público autorizado, es dirigente de su gremio y bueno, es un hombre que está siempre estudiando y conociendo los detalles de su profesión, pero va más allá. Y cuando él habla, la gente lo entiende porque sabe hablar y sabe expresarse. Y eso es muy importante a la hora de uno tener y contar con un entrevistado. O sea, que digamos que es un entrevistado de lujo. Que en los jardines están orgullosos de verte en el programa. Así me lo han manifestado. Respóndele a la dama entonces. Sí, y bueno, para recoger por si alguien nos ha sintonizado de manera reciente, la clase media, que es la más golpeada en términos fiscales y tributarios, ¿de qué manera pudieran incluirse en esta nueva reforma algún tipo de situación que nos dé un respiro y que de alguna forma ayude en la cotidianidad del pago de impuestos? Bueno, primero es que el monto exento mensual de los asalariados debe sincerarse a la red actual. Por lo que te decía, lo congelaron en 35,000 pesos y debe andar por los 60,000. Ahí tiene un poquito de respiro, ¿no? Lo segundo es que la clase media, además, paga un impuesto adicional que no se computa en la presión tributaria. ¿Cuál es ese impuesto? Que tienes que tener o una cisterna o un tinaco en tu casa. Claro. Porque no hay agua potable. Que tienes que tener una planta eléctrica o un inversor porque la regularidad de la energía y el voltaje no es el adecuado. Que tus hijos no van a la escuela pública, como en Dinamarca o en España. Que tú no vas al servicio de salud público. Entonces, por eso es muy importante hablar de reforma del Estado y no solo de reforma fiscal, porque aquí las cosas hay que transparentarla, hay que eficientizar el gasto, porque lo ideal es que la clase media deje de tener tanta carga y eso solo se puede lograr con una reforma del Estado donde los gastos se prioricen y el ingreso, su uso,
sea eficiente. Entonces, por ahí es que andan las cosas. Y yo quiero invitar a la clase media que en este proceso de esta reforma fiscal salgan a la luz pública, porque siento que no están defendiendo sus intereses y al final del día podríamos ser altamente perjudicados por un silencio. ¿Y a través de qué institución pudiera la clase media expresarse? Porque la clase baja no se expresa porque como quiera sale ganando o perdiendo. Los altos sí tienen sus instituciones empresariales que se defienden, pero la clase media, ¿a través de qué órgano se puede manifestar? Por ejemplo, todos los profesionales tienen su organización. Los abogados, economistas, contadores, médicos, enfermeras, y hay asociación de vendedores, asociación de pequeños empresarios, sí están. Lo que pasa es que siento que están ausentes. Entonces, al no defender tus intereses, el que calla, otorga, y pudieran salir altamente perjudicados. De manera general, pudiera verse un presidente con buenas intenciones en términos de los planteamientos que refiere a esta reforma. Sin embargo, también vemos que pasan las semanas, se habla de reforma, pero no se termina de presentar por lo menos un borrador que permita sentarse en la mesa y colocar propuestas. Eso nos acorta el tiempo de una decisión definitiva para la aprobación de la misma. ¿Se está jugando al tiempo con esto? ¿Realmente hay una intención de consenso que yo no creo que se logre nunca, pero por lo menos de sentarnos a conversar sobre este tema? Sí. Creo que el Estado debe presentar su proyecto de reforma y darle el tiempo suficiente para ser analizada, estudiada y opinar y socializar. No te voy a decir que consensuar, pero hay que socializarla y los diferentes grupos de interés lo hagan. Ahí puede haber el temor de que ese silencio de la administración del Estado actualmente pudiera conllevar a que una vez presentada se quiera aprobar rápidamente y pudiera incluso convertirse, en vez de una reforma fiscal, en una simple reforma tributaria. Pero por otro lado, hay que invitar a los líderes de la oposición, que también los he visto muy radical, indicando que todo lo que sea reforma fiscal se van a oponer. Creo que no lo uno, creo que el Estado debe presentar su proyecto para que toda la sociedad pueda evaluarlo, como lo ha dicho el presidente, y invitar también al sector, a la oposición, a que sea parte de ese análisis, porque reformar en principio es para bien y creo que no debemos tenerle temor, pero sí que nos den la oportunidad de expresarnos en el contenido de lo que nos presenten. Pero ante la oposición de los partidos que que están detrás del partido de gobierno, y ante la mayoría absoluta que tiene en ambas cámaras el gobierno, lo tendrá a partir del 16 de agosto, las instituciones privadas son las que tienen la mayor capacidad de analizar ese proyecto y de consensuarlo o de socializarlo. O sea, el presidente ya tiene que olvidarse de los partidos porque los partidos se van a oponer porque su ganancia está ahí en oponerse. Entonces, son las instituciones particulares, las privadas, las de empresarios y las de las clases medias, las que tienen que expresarse, y con esas instituciones que el gobierno tiene que socializar. Obviamente. Si vamos a los profesionales, ¿cómo se perjudican los médicos de este proceso? ¿O cómo los puede afectar? Pero también, ¿cómo puede afectar a Zona Franca? ¿Cómo puede afectar el turismo? ¿Cómo puede afectar el comercio? Cada grupo de interés, en el tamaño que tenga, debe evaluar su situación y tener equipos de asesores que lo ayuden a identificar por dónde debe ir. Eso es lo que es socializar. Entonces, sí creo que hay que ponerse las pilas. Y les invito incluso a que no esperemos que el Estado presente su proyecto, porque hay varios proyectos de reforma rodando. Por ejemplo, la más famosa es la del CRES, que es la que invita a bajar al 10% el ITEVIS universal y grabar todo. Bien, óyeme, que todo el mundo tiene el derecho de presentar lo que considere y tenemos que tener apertura. Yo no puedo considerarme creador de la verdad en el tema de la reforma. Tenemos que tener la actitud de que algún planteamiento que haga alguien, aceptarlo para bien del país. Tengo la percepción que el presidente está en esa línea y creo que la oposición también, que esa parte política es importante, pero tenemos que ir a la parte técnica.
Entonces estamos abiertos a eso. Pero siento, aquí es un tema total de percepción, que cada grupo empresarial, comercial, está muy polarizado en términos de defender sus intereses particulares. Y esto no necesariamente en una socialización busca que el beneficio sea colectivo. No. Entonces, es como quien grita por lo colectivo o si finalmente dentro de esta intención que ha manifestado el presidente, no necesariamente el gobierno, pudiera lograrse sacar la cabeza por lo colectivo. Mira, por ejemplo, hay sectores, grupos de interés que quieren que a Zona Franca se le grave con impuestos. Desde mi óptica, que está dispuesto a cambiar, creo que eso, que es parte del gasto tributario. El gasto tributario es la parte de la economía que no tributa. Y aquí se dice que el gasto tributario va en beneficio de los empresarios. Y yo te pregunto, ¿de qué se beneficia el empresario de esa exención de los 35,000 pesos actuales del salario de un empleado? ¿De qué se beneficia el empresario? De la exención de lo que recibimos por regalía pascual. ¿De qué se beneficia el empleado, el empresariado? De que el arroz no tiene ITEVI. Son mitos. Si le pones impuesto a Zona Franca, ¿sabes lo que va a pasar? Se van a ir a otra jurisdicción. No solo no va a haber inversión extranjera, sino que la local se vaya a Centroamérica, donde está este régimen. Entonces tú tienes que tener esta tasa competitiva. Tú no puedes pretender gravar con impuestos a Zona Franca cuando en otras jurisdicciones el inversionista la va a encontrar porque el capital se mueve donde hay retorno de la inversión. Turismo. Bien. Bueno, yo te voy a decir algo, el turismo tiene exención. Yo siento que ya la zona de Punta Cana está bueno. Ya en Punta Cana hay vías, agua, electricidad privada, que es un tema del sector eléctrico. Al final del día yo veo el sector eléctrico a largo plazo privatizado. Y el mejor caso es el consorcio Punta Cana Macao. Esos cables pasaban por Miche, pero no le daban luz a Miche. Y el pueblo de Miche pidió que no sea de Sur, sino que sea el consorcio que le dé energía. La energía del consorcio es un poquito más cara, pero es estable y no se va la luz. Hoy, por voluntad propia, el 90% de los consumidores de energía de Miche están con el consorcio Macao Punta Cana. Les conviene más pagar ese. Entonces, ese déficit, de ese financiamiento que hay al déficit del sector eléctrico, eso es un tema que hay que corregir. Entonces, no, del gasto tributario, no, pero ya Punta Cana tiene la infraestructura, tiene hasta el aeropuerto, señor. Ahora, y la zona del sur. Exacto. Y Santiago, y San José de las Matas, Jarabacoa, otras jurisdicciones. Señores, la hermana República de Punta Cana es una zona donde hay mucho empleo. Y eso se debió a ese gasto tributario. Cuando un país quiere desarrollar una zona de su economía, un área geográfica, es con incentivo. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho el mundo entero. Entonces, ¿por qué caricaturizar que el gasto tributario y que el gasto tributario se benefician los empresarios? No se benefician los empresarios, se ha beneficiado el país. Bien, vamos a unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Carro eléctrico. Bueno, ya lo que nos quedan son 3 minutos y vamos a dejar que el invitado decida agotarlo con lo que crea más importante. Bueno, es una invitación a la ciudadanía, independientemente de a qué sector tú pertenezcas, que te ocupes del tema de la reforma fiscal, del pacto fiscal. Esto nos va a afectar a todos y el que calla otorga. Recuerdo que Martin Luther King, y quisiera traer eso a colación, unos días antes de morir dijo: nuestra generación no se arrepentirá tanto de los crímenes de los malvados como del estremecedor silencio de los bondadosos. No actúes como un bondadoso, porque si en este proceso hubiera algún malvado, el gol te lo van a entrar. Entonces, que tengamos una actitud propositiva, proactiva, y yo tengo toda la fe y la esperanza de que este proceso de pacto fiscal, el país va a avanzar. Pero hay algo, Nelson, tú ves todo este proceso como positivo, porque algo debe salir. O sea, que tu invitación es a ver el proceso de pacto fiscal o reforma tributaria, como se quiera mencionar, verlo como positivo y no como negativo. Sí. Y que cada quien exprese lo bueno y lo malo que vea en cada proyecto. Sí. Si tú eres de la clase media, tienes un pequeño negocio y te quieres formalizar, ¿tú quieres que siga el punto 15 de transferencia y de cheques? Eso
cada quien que defienda lo que le corresponde. Sí. Porque yo veo que nadie habla de ese tema. Y creo que es un elemento que desincentiva el formalizarse. Entonces, cada quien está afectado y debe preocuparse a través de su grupo de interés. Esa es mi invitación, a que la ciudadanía despierte y defienda sus intereses, porque la sociedad dominicana ha sido una sociedad pasiva, conformista. Entonces tenemos que cambiar el chip y ser más partícipes de lo que ocurre. No esperar que otros resuelvan por nosotros. Muchas gracias a Nelson Hans, que es vicepresidente de la entidad a la que pertenece, que es la Contaduría Pública, y que quisiéramos verlo algún día en la administración pública, porque es un hombre que conoce y que habla claro y que uno lo conoce muy bien y sabe que va a actuar con toda la transparencia posible y que se va a entregar a ese cargo, porque ya tiene cuarto y puede dedicarse a ser funcionario público. O sea que esperemos que ver a Nelson Hahn dirigiendo de verdad desde la capital, lo que sea, pero que sea bueno. Gracias, James. Siempre a orden de ustedes. Un fuerte abrazo. Un placer. Gracias. Terminamos el cafecito. Sigan con Salud Dando. Estamos en Teleuniverso.